A mediados de 2020, una joven mexicana se vio envuelta en un conflicto que terminó cobrándole la vida. Unas mujeres a las cuales había conocido unos días antes y que en ese momento consideraba sus amigas, terminaron quitándole la vida de la forma más cruel. Si quieres saber todo lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Lidia Beltrán. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Lidia André Beltrán Félix nació en el año 2002 en Culiacán, Sinaloa, México. Fue la segunda de los 3 hijos de una mujer llamada María Viviana Félix, quien la esperó con mucho amor. Si bien durante los primeros años de Lidia su madre luchó por darle lo mejor, las cosas no se desarrollaron como ella había planeado. En la relación entre madre e hija había mucha falta de comunicación y las cosas comenzaron a volverse conflictivas, por lo cual Lidia decidió mudarse a la casa de su abuela materna, una mujer llamada Andrea. Mientras tanto, María decidió vivir con su esposo de esa época en una localidad cercana. Así las cosas, a mediados del año 2020, con 18 años recién cumplidos, Lidia soñaba con convertirse en veterinaria. Las personas que la conocían decían que era amorosa, amable, alegre y ocurrente, pero también vivía intensamente y tenía una sonrisa que reflejaba mucha bondad. Además, su presencia no pasaba desapercibida, y como cualquier chica salía a divertirse con sus amigos a fiestas y paseos. Y fue precisamente en una de esas noches de diversión que Lidia conoció a otra chica llamada Paola Nereida Medina, que trabajaba como enfermera y tenía una hermana mayor llamada Elena. Esa misma noche también entabló conversación con otra chica llamada Erandia Abigail Monarres, quien en ese momento tenía 2 hijos pequeños. La química entre Lidia y las chicas se dio al instante. Se entendieron muy bien, comenzaron a platicar, tenían los mismos gustos e intereses, intercambiaron números y con el paso del tiempo se convirtieron en buenas amigas. Lidia comenzó a convivir mucho más con ellas, salían juntas de fiesta y además de eso también a realizar otras actividades. Al final parecía que eran personas muy buenas y que la amistad iba viento en popa. Así las cosas, llegamos al 30 de junio del año 2020. Esa noche, a pesar de ser martes, Lidia decidió salir un rato para divertirse. Primero asistió a una pequeña fiesta en la cual estaban Paola y sus nuevas amigas. También había entre ellas una chica apodada Latina. Después de la reunión, el grupo decidió salir y se marcharon en el vehículo de un amigo de Paola. En este iban Lidia, el chico que iba conduciendo, Paola y Erandi. Pasaron por varios lugares, incluido un mirador muy popular de la región, hasta que decidieron ir a la casa de otra chica llamada Kelly Michelle Ibarra, una menor de edad conocida por todas las del grupo. Esa noche la pasaron allí y Kelly las invitó a quedarse a dormir. Lidia le escribió a su tío que se iba a quedar en casa de una amiga, pero al final de cuentas no se terminó quedando allí. Si bien vio una película con Kelly y las otras chicas, ella al final de la noche se fue a quedar a casa de un amigo. Al día siguiente, ya miércoles 1 de julio de 2020, Lidia comenzó a recibir distintas llamadas de Kelly. La joven estaba alterada y le decía que de su casa habían desaparecido unas joyas y que sospechaba que alguien se las había robado. A esa hora ya las otras chicas también se encontraban en su hogar. Sorprendida por la noticia, Lidia le aseguró que ella no sabía nada, pero se ofreció a preguntar entre sus conocidos por si alguien tenía conocimiento al respecto. Por su parte, Kelly estaba muy inquieta y decidió comentarle la situación a Paola.
Supuestamente entre las dos comenzaron a ver una forma de resolverlo, intercambiando distintas ideas, hasta que Paola propuso algo más concreto: trazar un plan para ayudar a Kelly a recuperar las joyas supuestamente robadas. Ellas pensaban en ese momento que Lidia se las había llevado. Paola aseguró conocer a unas personas capaces de aplicar métodos violentos para hacer que el responsable confesara. Aquella idea que al principio sonó exagerada, poco a poco comenzó a tomar un tono más serio, y Kelly estaba casi decidida a hacerlo. Así, al final del día, alrededor de las 6:30 de la tarde, Lidia estaba en casa junto a su abuela cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir se encontró con Paola y con Kelly. Ambas estaban alteradas y furiosas, y comenzaron a interrogarla. Estaban seguras de que ella tenía algo que ver con las joyas desaparecidas. La insistencia fue tanta y el tono fue tan agresivo que Lidia se descolocó. Entre el nerviosismo y la tensión del momento, Lidia, buscando poner fin al hostigamiento, mencionó el nombre de otra amiga, sugiriendo que tal vez ella podía saber algo. A la reunión que Kelly había hecho habían llegado muchas personas, por lo cual básicamente era cualquiera quien se podía haber llevado esas joyas. Pero la respuesta de culpar a otra persona encendió todavía más los ánimos de Paola y Kelly, y la presionaron para que las acompañara a hablar con la chica en cuestión y aclarar todo el asunto. Lidia en un principio se negó, pero las chicas insistieron tanto que terminó cediendo. Así, prácticamente por la fuerza, la sacaron de su casa y la subieron a un vehículo Toyota Corolla de color gris, el cual era conducido por Erandi, la otra amiga, quien iba acompañada de sus 2 hijos pequeños. Además de eso, en el vehículo también iba la otra amiga de las chicas, llamada Elena, quien, como ya sabemos, era la hermana mayor de Paola. Así las cosas, Lidia las dirigió hasta la casa de la chica que ella había mencionado. Paola y Kelly se bajaron y querían aclarar el asunto. Le pidieron a Lidia que ella también entrara a la casa y en un momento se negó, pero al final decidió que también entraría debido a la presión que le estaban dando estas 2 personas. Ellas irrumpieron en la casa con violencia y golpearon a la joven en el rostro mientras la acusaban de ser una ladrona. Desconcertada, la chica negó una y otra vez las acusaciones, pero sus palabras solo alimentaban más la furia de sus agresoras. Las preguntas se mezclaron con gritos y empujones, hasta que los reclamos se convirtieron en una golpiza. Lidia permaneció en silencio observando la escena aterradora, pero no pudo soportar por más tiempo ver cómo maltrataban a su amiga, y en un intento por detener los golpes asumió la culpa, diciendo que había sido ella quien había robado las joyas. Sus palabras cambiaron el curso de los acontecimientos, y Paola y Kelly, lejos de calmarse, la sujetaron con fuerza y la obligaron a subir nuevamente al auto. Mientras la llevaban de regreso supuestamente a su casa, la amenazaron con usar una varilla para golpearla. Al llegar a la vivienda revisaron el bolso de Lidia y encontraron en efecto parte de las joyas. Ella, temblando, prometió pagar el valor de lo que faltaba, intentando apaciguarlas. Pero este hallazgo, en lugar de detener las agresiones, encendió más la ira de las chicas, y a pesar de tener una confesión, parte de las joyas y una promesa de pago, decidieron que la volverían a sacar de su casa a la fuerza. La abuela de Lidia fue testigo de todo esto, y desde la puerta de su casa vio cómo se la llevaban a la fuerza. Sin saberlo, aquella sería la última vez que la vería con vida, porque desde entonces la familia ya no volvió a tener noticias de ella. Rápidamente la abuela llamó a la madre de Lidia, y ella, alarmada, comenzó una búsqueda desesperada. Procedió a comunicarse con la amiga de su hija, quien le contó un poco de lo que había sucedido aquella tarde. La madre, desesperada, comenzó a revisar las redes sociales de Lidia, rastreando los nombres y los rostros de las chicas que se la habían llevado, y después de mostrarle algunas fotografías a su madre, pudo identificar a las jovencitas que se habían llevado a Lidia. Con esta información, la mujer acudió a las autoridades para denunciar la desaparición de Lidia, señalando a Paola, a Erandi, a Elena y a Kelly como las responsables. De inmediato se activó el protocolo ALBA, esto para ayudar a la pronta localización de Lidia, y en la ficha de desaparición se detalló que estaba en riesgo y podía ser víctima de algún delito. Adicionalmente, los rostros de las 4 mujeres que en ese momento eran sospechosas fueron difundidos a través de las redes sociales. Así las horas fueron pasando, y en la madrugada del jueves 2 de julio de 2020, en un terreno baldío alejado de la ciudad, se produjo un hallazgo inesperado. Se descubrió un cuerpo completamente carbonizado. Los restos estaban tan mal que fue imposible ni siquiera determinar el sexo de la persona, evidentemente mucho menos su identidad.
La fiscalía abrió de inmediato una investigación por homicidio, iniciando todas las diligencias, y mientras este cuerpo era llevado para hacerle los análisis forenses, la búsqueda de Lidia no cesaba. Las autoridades eran conscientes que la joven había sido sacada de su hogar en contra de su voluntad, y los peritos continuaron siguiendo todos los protocolos para un caso de desaparición. Además de eso, luego de recopilar toda la información necesaria, se emitieron las 4 órdenes de arresto en contra de Paola, Erandi, Kelly y Elena. Solamente pudieron detener a 3 de ellas, a Paola, a Erandi y a Kelly, ya que Elena en ese momento no pudo ser localizada. Ese mismo día se realizaron distintos cateos en distintos domicilios y no se obtuvieron pistas sobre el paradero de Lidia, pero las autoridades sí que recabaron algunas evidencias que decían serían muy importantes más adelante. Luego, como parte de todos los esfuerzos para avanzar en la investigación, se efectuaron nuevas búsquedas. Por otro lado, las autoridades todavía no habían identificado a la persona que había sido encontrada calcinada, y como tenían el caso de Lidia desaparecida en activo, pensaron que tal vez podía tratarse de ella. Así que tomaron muestras de ADN a sus familiares para realizar una comparativa. Pero a pesar de todo esto, familiares y amigos aún tenían la esperanza de encontrarla con vida. Y mientras los especialistas genéticos avanzaban, las búsquedas para dar con Lidia no se detuvieron. Además de eso, el proceso legal tampoco se detuvo. Recordemos que ya había 3 detenidas, y el 12 de julio se realizó una audiencia, en la cual las 3 fueron acusadas formalmente de rapto y desaparición. Y además de eso, en esa misma audiencia se ordenó su prisión preventiva. Además de eso, también se solicitaron los registros de geolocalización de los teléfonos de estas 3 personas, para reconstruir la ruta que habían seguido luego de sacar a Lidia con violencia de su hogar. Gracias a los datos almacenados por distintas antenas repetidoras, fue posible determinar que Paola, Kelly y Elena, quien todavía seguía prófuga, se habían desplazado juntas desde la tarde del miércoles 1 de julio hasta la mañana del jueves 2. Los registros mostraron que habían visitado varias localidades al norte del estado y que luego habían regresado al centro de la ciudad. Fue en ese contexto, durante esa etapa de la investigación, que llegó la noticia que nadie quería escuchar. El 14 de julio, 12 días después de haber encontrado el cuerpo, mediante las pruebas de ADN, se confirmó que los restos encontrados pertenecían a Lidia. Obviamente sus amigos, familiares y seres queridos estaban completamente devastados. Además de eso, también se supo la causa de la muerte. Lidia había muerto luego de ser brutalmente golpeada, y su cuerpo había sido rociado con combustible. A partir de ese momento, como podemos intuir, la investigación dio un giro importante, y las autoridades comenzaron a acusar a las 3 personas detenidas de un delito de asesinato. Ya en esta etapa de la investigación, las autoridades comenzaron a presionar a las 3 mujeres para que dieran su versión de los hechos. Kelly, por su parte, aceptó que había sacado a Lidia de su casa con la ayuda de sus amigas. Ella no había alcanzado todavía la mayoría de edad y fue presentada ante un juez de un tribunal juvenil. Paola y Erandi comparecieron ante otro juez y durante esta audiencia, Erandi solicitó su liberación bajo fianza, argumentando que la fiscalía no había logrado establecer su grado de participación en los hechos. Y en efecto, en ese momento solo se había probado que Paola y Kelly habían sacado a Lidia de su hogar, pero nada más. El juez entonces aceptó los argumentos y ordenó su liberación, aunque le prohibieron salir de la ciudad, de modo que podía ser detenida nuevamente si surgían más pruebas. En el caso de Paola fue diferente. Ella tenía un abogado distinto al de Erandi, y su abogado, en lugar de pedir que le quitaran la acusación, quiso que le reformularan los cargos. Como ya el cuerpo de Lidia había sido encontrado, quería que le quitaran los cargos de secuestro y que además se realizara una nueva investigación, por lo cual también pidió que la mujer saliera de prisión. Pero el juez no aceptó esto y dijo que ella tenía que quedarse en la cárcel hasta que iniciara todo el proceso. Entre tanto, en las redes sociales, los familiares de Lidia expresaron su agradecimiento a todas las personas que habían colaborado con la búsqueda y a las autoridades. Y también en los días siguientes decidieron despedirse de Lidia con algunas marchas. Numerosas personas se unieron a ellos portando pancartas y camisetas exigiendo justicia. Ya el miércoles 22 de julio de 2020 se celebró una nueva audiencia, a la cual la prensa no tuvo acceso en ese momento, pero sí que luego trascendió toda la información.
El juez informó que Erandi y Paola habían participado de manera conjunta en la desaparición y feminicidio de Lidia, y se presentaron además distintas evidencias que comprometían a ambas, por lo cual el magistrado decidió revocar el beneficio de libertad de Erandi. Elena, por su parte, para todo esto seguía estando prófuga de la justicia, y Kelly seguía con su caso en el Tribunal de Menores. Así las cosas, aunque en esos primeros días la causa parecía ir con firmeza, luego de eso, en los siguientes meses, todo se estancó. Para octubre de 2021, cuando ya había pasado más de un año del crimen, Paola y Erandi continuaban detenidas, mientras que no había novedades sobre el paradero de Elena. Aún así, la familia de Lidia no bajó la guardia y continuó publicando mensajes a través de redes sociales pidiendo justicia. Finalmente, un año más tarde, el sábado 25 de junio de 2022, se llevó a cabo la primera audiencia. En esa ocasión, Paola y Erandi fueron declaradas culpables de quitarle la vida a Lidia, aunque resultaron absueltas del cargo de desaparición. La jueza describió en esa audiencia detalladamente los hechos e hizo referencia a las pruebas que sustentaban la condena. Señaló además que se había podido establecer la participación de 3 hombres en el crimen, quienes hasta el momento no habían sido identificados plenamente. Según dijo la jueza, luego de sacar a Lidia de su casa por segunda ocasión, estas personas la llevaron hasta la casa de Elena. En ese lugar y con la ayuda de estos 3 hombres, Lidia fue golpeada y torturada, supuestamente para que dijera la verdad y comentara dónde estaba el resto de las joyas, y además de eso como parte de una venganza y supuestamente para darle una lección. Dijo que una vez ya la habían golpeado y se dieron cuenta que estaba sin vida, decidieron quemar el cuerpo también en la casa de Elena, y luego de eso lo llevaron al lugar donde fue encontrado. Unos días después, el 1 de julio de 2022, se dieron las condenas. A Paola le dieron 50 años de prisión, ya que a ella se le consideró la autora principal de los hechos. Se dijo que había sido ella quien había golpeado a Lidia hasta quitarle la vida. A Erandi, por su parte, le dieron una pena de 24 años, 9 meses y 1 día tras las rejas, y ambas tenían que pagar una reparación económica a la familia de Lidia de más o menos $20,000. En cuanto a Kelly, el proceso de ella también siguió, pero fue sentenciada solamente a 3 años de prisión por su condición de menor. Los familiares de Lidia expresaron cierta satisfacción con las sentencias, pero reconocieron que eso nunca les iba a devolver a la vida a la joven. Además de eso, también dijeron que continuarán exigiendo justicia para capturar a Elena y esclarecer finalmente el involucramiento de los 3 hombres que se mencionaron en el juicio. Hasta el día de hoy no existe registros de que Elena haya sido localizada, y tampoco de que se hayan realizado más capturas o incluso que se sepa la identidad de los 3 hombres que se mencionaron en el juicio. Eso sí, ya hay 3 personas que tienen una sentencia por el caso de Lidia. 2 de ellas sentencias bastante largas y una por ser menor de edad, una bastante corta. Al final de cuentas, la familia sigue buscando, sigue persiguiendo justicia y quieren que todos los implicados en la muerte de la joven puedan ir a la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso muy impactante, que todavía no está del todo resuelto. Ya hay 3 personas en la cárcel y faltan todavía algunas más. Hay muchas preguntas en el aire que esperamos que con el tiempo se vayan respondiendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.